Nos reunimos hoy aquí en un día en que hace exactamente 60 años, por motivos sociales y económicos en un país europeo, se produjo una crisis súbita. Después la crisis o los disturbios, mejor dicho, fueron brutalmente reprimidos. Y desde entonces Europa ha sufrido un vuelco, ha habido grandes cambios. El país en que se produjo esa crisis ya no existe, la República Democrática Alemana. Al mismo tiempo, cuando se produjo la unificación alemana como solución de la crisis, así se vio aquel fenómeno en aquel momento. Entre tanto, ahora tenemos ya una Unión Europea que incluye también el territorio de lo que era en su momento la República Democrática Alemana. Tenemos ahora una situación que es totalmente distinta, pero continuamos teniendo una crisis económica y financiera con impacto social. Esto se convierte en una crisis también política. Hoy es una casualidad que nos reunamos justamente en este día. No quiero incidir más en esta casualidad, pero estamos hoy aquí para hablar de lo siguiente. ¿Hasta qué punto la falta de solución a los problemas económicos y políticos pues se traducen en desafíos políticos que se traducen en el contexto político actual, que se superan con problemas desde el punto de vista de la vía democrática? La crisis europea, la crisis del euro, las ramificaciones múltiples de esta situación se tienen que entender como retos a la democracia europea. Ambos oradores han insistido en lo que voy a decir en sus trabajos, lo han hecho repetidamente. La democracia europea no es una democracia más, es una democracia especial. Desde el punto de vista histórico y teórico, no la podemos contemplar como las democracias nacionales, sino que lo que tenemos que hacer es entender que en Europa tenemos un contexto en que se han unido estados nacionales democráticos. Desde este punto de vista tenemos que abordar el tema desde una perspectiva distinta. Tenemos que ir más allá del tema del déficit democrático, que existe sin duda actualmente en Europa. Pero no se puede debatir este tema basándose en un patrón nacional. Nuestros dos invitados, en sus trabajos que han ido publicando a lo largo de muchos años, han intentado incidir en el carácter especial de las instituciones europeas y han planteado especialmente la pregunta siguiente. Ante el trasfondo económico, social, político, europeo, ¿cómo deberían ser esas instituciones políticas europeas? ¿Cómo tienen que ir adaptándose para ir adaptándose y enfrentándose a los desafíos que plantea el avance del tiempo, los cambios que se van planteando? En fin, no me quiero extender demasiado. Ya ha presentado la señora Haase a nuestros invitados. Nos ha indicado a qué universidad pertenecen. Yo diré simplemente que Ulrike Liebert ha hablado de identidades y libertades. Ha hablado también en sus trabajos de la representación a distintos niveles en Europa, algo que se plantea de una forma distinta que en el nivel nacional, y dado que también partimos de ese punto de la crisis social y económica, pues hay que plantear un tema especialmente importante: la Constitución Europea, Social Europea. El señor Karolewski se ha ocupado más bien de la identidad colectiva de la ciudadanía en Europa, una situación en la que no podemos partir de la base de que un ciudadano de un país de forma automática pues tenga también una identidad colectiva con otros ciudadanos. Esto en relación con la cuestión de la nación y los nacionalismos en Europa, y también, y volvemos a este tema, la cuestión de los estados del bienestar europeos. ¿Hasta qué punto la solidaridad es posible en una Europa tan diversa culturalmente? Sin más dilación, tiene la palabra el señor Pavel Karolewski para su intervención. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, repito. La crisis como un desafío a la democracia europea, tema muy amplio, evidentemente. Me gustaría destacar algunos aspectos que me parecen especialmente importantes. En primer lugar,
quisiera referirme a lo que es el concepto propiamente dicho de la crisis y sus consecuencias. No necesariamente hay que interpretar de forma negativa lo que es una crisis, porque la crisis, de hecho, califica una situación que corre parejo de un punto de inflexión. Y esto supone riesgos y oportunidades a la vez. A menudo se utiliza el término de crisis en medicina, por ejemplo, para calificar una situación en la que puede sobrevivir el paciente o puede fallecer, una situación de duda. De hecho, no es necesariamente un desarrollo negativo. Claro que en la crisis actual tenemos consecuencias negativas de índole social, económica, pero sí quiero decir que también puede interpretarse positivamente la crisis, ya que hubo desarrollos positivos que nacieron a lo largo de la historia a partir de la crisis. Europa, en los años 50, por ejemplo, podría decirse que la crisis o las crisis fueron necesarias para el desarrollo ulterior que redundó en la Unión Europea. Hubo la política de la silla vacía, cuando Francia boicoteó el desarrollo europeo de aquel entonces, luego el estancamiento de los años 70. Hay un concepto que se llama el funcionalismo dialéctico, es un concepto que dice que precisamente la integración europea se alimenta a partir de las crisis. Son las crisis las que desencadenan la ulterior evolución de la integración europea. Es decir, que la Unión Europea no es un producto acabado y la dinámica del desarrollo ulterior se abastece, se alimenta precisamente en las crisis. Un colega nuestro de Copenhague, en inglés, lo calificaría de process of making and remaking. Es decir, que las crisis lo que hacen es que la forma y la evolución de la Unión Europea pues vayan cambiando con el paso del tiempo. ¿Y esto qué significará para la democracia europea? Muchos observadores dirán que eso no existe, algo así como democracia europea, que hay democracias de los Estados-nación, que hay normas democráticas en la Unión Europea, pero la Unión como sistema político acusa déficits democráticos. Y de hecho, la Unión Democrática, podría decirse, no es democrática, la Unión Europea. Pero hay ideas que se barajan para poder democratizarla. Y una de estas ideas conducente a la democratización de la Unión Europea se refiere a la llamada politización de la Unión Europea. La crisis del euro que estamos viviendo actualmente en este sentido podría interpretarse de forma positiva. Cuanto más, de forma más intensa y controvertida y polémica debatan los ciudadanos europeos, cuantos más conflictos vayan surgiendo, más rápidamente se irá fraguando un constructo, una opinión pública europea. La politización de Europa que estamos viviendo actualmente, que surge de las controversias, de los conflictos, puede tener un efecto democratizador. Este concepto, el de la democracia, podríamos decir que es posmoderno o es innovador en el sentido en que rechaza lo que son los conceptos clásicos de la democracia, cosas como soberanía popular, Estado-nación, Estado territorial, quedarían obsoletos en este nuevo enfoque. Y autores como Jürgen Habermas, bueno, no podemos calificarlo de autor, debemos de llamarlo filósofo. Filósofo Jürgen Habermas dijo precisamente que como consecuencia de la transnacionalización la Unión Europea podría desarrollar una constitución europea y así se pondría al servicio de la ciudadanía. Para Habermas, la transnacionalización en la Unión Europea, la comunicación es un paso hacia la sociedad mundial de cariz político.
es como una etapa intermedia. La Unión Europea no como algo que ha finalizado, que ha concluido en su desarrollo, sino algo conducente a la sociedad mundial. Yo, frente a esta visión positiva, argumentaría de forma negativa que la politización y esta idea de la democratización peca de un exceso de optimismo. Y lo que hoy por hoy, no solo en la situación de crisis, sino en general en la Unión Europea, puede observarse claramente, es que hay una clara preponderancia del Ejecutivo. La Unión Europea no se define por una ciudadanía, por un pueblo, sino que se caracteriza sobre todo por las decisiones que se toman en el Ejecutivo europeo. Y esas decisiones, precisamente ahora en la crisis del euro, no es solo una decisión europea la que se toma allí, porque también interviene el Fondo Monetario Internacional. Son sobre todo expertos y ejecutivos nacionales que desempeñan un papel importante en este tipo de decisiones. En este contexto, yo opondría a la tesis de la politización una tesis que se basa en el hecho de que las instituciones de la Unión Europea, de hecho, están menos interesadas por la democracia y están más interesadas en rehuir esa democracia o en ese soslayo, la huida ante la democracia. Hay estudios interesantes que se refieren a la política en materia de justicia, de asuntos internos, política interior de la Unión Europea. Wolfgang Wagner, un colega nuestro que ahora trabaja en una cátedra en Ámsterdam, quien dice en sus investigaciones que en lo que es la cooperación en el marco de la justicia en la Unión Europea hay pocos conflictos. Los países europeos cooperan gustosos en la lucha antiterrorista, por ejemplo. Y esta cooperación no es este su objetivo principal, pero un efecto secundario grato de esta cooperación es que puede entenderse como huida de las instituciones democráticas nacionales por el hecho de que la función de control del Parlamento Europeo, pues aquí es fuerte, por ejemplo. Los ejecutivos que cooperan pues no se ven contrarrestados, si no se verán contrarrestados por mecanismos parlamentarios, pues esto podría conllevar que la Unión Europea se viera caracterizada por un déficit democrático. Y este peligro lo vislumbro también en el contexto económico y financiero de la Unión Europea. Los nuevos instrumentos que se están promulgando respondiendo a la crisis económica o con la finalidad de actuar contra la crisis económica, la unión bancaria, los rescates, los fondos de estabilización, etcétera, tienen carácter ejecutivo. Y hay una tendencia que se vislumbra en todos los Estados miembros de la Unión Europea, también los Estados cuyos parlamentos aún desempeñan un papel muy importante, pues estamos viendo, que los parlamentos se ven afectados por un desapoderamiento y de hecho es lo que quieren. Estos parlamentos se autodestituyen, merman sus funciones de control y las ceden. En este sentido, esto significaría, a mi modo de ver, que en la Unión Europea se observan rasgos postdemocráticos. La Unión Europea que adopta esos rasgos postdemocráticos. Si se destituyen los propios parlamentos, si se despojan de competencias, en el fondo estamos viviendo protestas ciudadanas, las vemos día a día en televisión, podemos leer sobre ellos, pero carecen de efecto estas manifestaciones ciudadanas.
En el sentido de la postdemocracia, hay ciudadanos que despliegan actividad, en efecto, pero su actividad no se plasma en decisiones políticas. Podría decirse que precisamente en el contexto de la crisis actual y en general en la Unión Europea podríamos hablar de ciudadanos en stand-by, ciudadanos que están allí aparcaditos y que solo son percibidos en campañas preelectorales o electorales. Y esos rasgos postdemocráticos también tienen otras consecuencias, a saber que los ciudadanos, a pesar de las protestas, a pesar de su indignación, se percatan de que sus posibilidades de influir son muy limitadas, de que pueden movilizarse quizás antes de unas elecciones, pero hay ciertos grupos de ciudadanos más movilizables que otros. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a los ciudadanos euroescépticos. Esa tesis de la politización parte del hecho de que la politización tiene una función democratizadora y no necesariamente ha de conducir a un euroescepticismo, por ejemplo. Y yo, en su contra, diría que este peligro sigue persistiendo. Una politización, como la estamos viviendo actualmente, sobre todo atizada por los medios de comunicación masivos, pues lo que hace es apoyar el euroescepticismo. Y la movilización de los electores euroescépticos resulta mucho más probable que lo que apunta y argumenta la tesis de la politización en general. Claro que esto no podremos verlo hasta las próximas elecciones europeas que se realizarán el año próximo, pero para lo que es la legitimidad y el funcionamiento de la democracia europea será muy importante ver cómo y qué electores participan en las elecciones al Parlamento Europeo. El gran peligro estriba en que acudan a las elecciones sobre todo los euroescépticos y que los que apoyan la idea de la integración europea se queden en casa y no acudan a las urnas. El papel de los medios de comunicación es especialmente importante. Claro, la pregunta es ¿en qué medios estamos pensando en el tema de la democracia europea? La tesis de la politización dice que el intercambio comunicativo, barajar diferentes tesis es muy importante y siempre y cuando esto se produzca en los medios de comunicación, esto conducirá a la mayor democratización. Pero precisamente en tiempos de crisis, la información de los ciudadanos pasa por la prensa sensacionalista y menos por la prensa seria. Y la prensa sensacionalista tiene un efecto negativo o conduce, o su funcionamiento no conduce a los efectos positivos de la politización, sino que realza los efectos negativos de la politización. Y estos se vinculan con la construcción de enemigos, cuestiones polémicas, controvertidas. Alemania, Grecia en estos momentos, ¿verdad? Pues esto hace que se construye la figura del enemigo. De una parte se considera enemigo a la otra parte, el malo. La sigla inglesa PIGS, P-I-I-G-S, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por ejemplo. En inglés, pigs, que significa cerdos, ¿verdad? Es una sigla peyorativa que utiliza la prensa a menudo. Y es una construcción peyorativa también. Y paso a comentar el último aspecto, a saber, en la cuestión de la solidaridad en Europa. ¿Cómo se comporta la solidaridad frente a la democracia? Podría decirse que son diferentes conceptos, pero yo digo que precisamente
En el contexto del desarrollo de las democracias de Europa continental, solidaridad y democracia van de la mano. Democracia como sistema de decisiones políticas que debe recurrir a recursos morales, es decir, ha de existir algo que fundamente las decisiones políticas, democráticas, que legitime todo esto ante el ciudadano. Y uno de los recursos en la Unión Europea y en general en cualquier democracia es la solidaridad. Hay otros recursos también, la confianza, lealtad que baraja el sociólogo, pero la solidaridad parece ser especialmente importante en la actualidad, en la crisis del euro. Hay varios tipos de solidaridad que podemos contemplar. Tenemos la solidaridad instrumental, que en el fondo es una solidaridad en beneficio propio, una solidaridad que tiene la finalidad de apoyar a un país, una persona, las prestaciones solidarias para dar cumplimiento a intereses propios, en beneficio propio, por tanto. Existe también la solidaridad federativa, es esa solidaridad que se refiere a un constructo político. En el caso de la Unión Europea se trataría, por ejemplo, de la solidaridad de la mayoría de los países de la Unión Europea frente a un país que recibe amenazas del exterior, un desarrollo económico no negativo, una agresión militar o similares. También existe la solidaridad orgánica, que se basa en un concepto similar preconizado por Durkheim y se refiere a esas situaciones de crisis. Son prestaciones esporádicas que se destinan a ayudar a una sociedad, a un individuo para hacer frente a la crisis. Y tercero, existe la solidaridad distributiva. La conocemos del contexto alemán, también del contexto español. Es la perecuación financiera entre países o zonas más ricas y más pobres. Y claro, ¿qué tipo de solidaridad es la que interviene en el contexto de la Unión Europea? Yo creo que precisamente en la crisis del euro es la solidaridad instrumental la que desempeña el papel más importante, que apoya los países, digamos, más robustos a los países más débiles, lo hacen por razones instrumentales. Los rescates, por ejemplo, se caracterizan por ser solidaridad instrumental. La solidaridad federativa, también desempeña un papel muy importante. Me refiero, por ejemplo, a la competitividad de la Unión Europea. Si analizamos los discursos políticos en Alemania, también en Francia, pues llegamos a la impresión de que las acciones de ayuda de la Unión Europea o de los países ricos se hacen en aras de una mayor competitividad de todos los países en el contexto de la globalización, frente a Estados Unidos, por ejemplo. Y hay muy poca solidaridad distributiva en la Unión Europea. De hecho, y la pregunta es, ¿la democracia que debe desarrollarse en la Unión Europea debe correr pareja con una solidaridad distributiva? Y esta solidaridad distributiva se ve claramente en el contexto de la puesta en común de la deuda soberana, los eurobonos, por ejemplo, tan manidos y tan debatidos. ¿Se pondrán en común las deudas soberanas en la Unión Europea? Es poco cierto, lo tendremos que observar muy de cerca después de las elecciones al Parlamento alemán en septiembre. Para algunos observadores esta es la base para la ulterior evolución de la Unión Europea. Cito a Joschka Fischer, quien dice
que la comunarización de la deuda en Europa es tan importante como la Convención de Filadelfia de 1778 en Estados Unidos, donde una de las principales ideas de Alexander Hamilton fue que la deuda de los diferentes estados debía ponerse en común, debía centralizarse, y a partir de allí surgió la estatalidad y la democracia estadounidense. Bien, voy a dejarlo aquí y luego, si quieren, podemos seguir debatiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Karolewski. Entiendo que nos hace un análisis más bien crítico de la democracia en Europa, con un pequeño punto positivo al final. Pero bueno, no voy a comentar ahora. Cedo directamente la palabra a la señora Ulrike Liebert para la segunda intervención. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí al Goethe-Institut. Estoy encantada de estar esta tarde aquí con ustedes. No puedo prometer que vaya a compensar este escepticismo con el optimismo, pero voy a intentarlo, sea como sea. Y empezaré refiriéndome a la cuestión siguiente. Esta crisis que vivimos, ¿qué tipo de crisis es en realidad? Después de esta crisis de la deuda bancaria y de la crisis económica, estamos pasando ahora a una fase de crisis de instituciones democráticas que se plasma en una crisis de tipo más general, que no abarca únicamente a los países que están propiamente en crisis. Estamos hablando aquí de una crisis de los países capitalistas democráticos. Por una parte, las economías de mercado capitalista se han ido globalizando y, por otra parte, las instituciones democráticas se han quedado dentro de los estados nacionales, y el abismo que se abre entre un nivel y el otro es la razón, en mi opinión, de que los bancos, las deudas estatales, la crisis del euro hasta este momento, pues hayan recibido un tratamiento tan ineficaz. La crisis de las instituciones democráticas que se deriva de esta laguna de capacidades que se abre entre las soluciones necesarias y las estructuras existentes realmente, esto se plasma en una enorme crisis de confianza política, la más grande crisis de confianza política que yo he experimentado en estas décadas que llevo investigando este tipo de temas, y que conste que yo he estado analizando procesos de democratización, nuevas democracias, procesos de consolidación en España, en Portugal, en Grecia, en los años 70, 80, también en Alemania en los años 50 y 60. Yo he estudiado todos estos temas y nunca he visto nada igual. Estamos ante un desplome de la confianza política que nunca habíamos visto en las décadas pasadas. Estamos ante una desconfianza de ciudadanas y ciudadanos con respecto a los partidos, los parlamentos, los gobiernos en los países que están en crisis. Estereotipos nacionales, acusaciones en relación en la relación que se establece entre distintos pueblos y estados europeos, los unos con los otros. Estamos ante unas críticas, unas percepciones, digámoslo así, que se han reflejado en el Peer Global Attitudes Report, una institución que realiza encuestas a nivel mundial y que hace pocas semanas ha llegado a la conclusión de que los alemanes parece que son los ciudadanos que menos se pueden identificar con los demás en la Unión Europea, son los menos sensibles al dolor ajeno. Para los alemanes, los griegos son irresponsables, por ejemplo. Esto no es así en el resto de los países de la Unión. Normalmente los nuestros vecinos dentro de la Unión Europea consideran que los alemanes somos muy fiables. También estamos ante una pérdida de confianza con respecto a las instituciones europeas, pero no tanta desconfianza con respecto a la que hay con las instituciones de algunos países miembros.
¿Qué nos queda en muchos países? Pues nos queda la impresión de una democracia de cara a la galería, de un sistema democrático en que sí se celebran elecciones, se crean parlamentos, existen partidos, trabajan los gobiernos, pero todos ellos no están en situación de resolver aquellos problemas que tan importantes son para los ciudadanos. Esto es, pues, una laguna de capacidades, carencia de capacidades. Y en esta constelación Alemania es un caso particular. Según los resultados de las encuestas citadas anteriormente, podríamos concluir que los alemanes, desde el punto de vista económico, consideran que están en una situación estupenda. El 66%, somos el 66% más optimistas con respecto a la media europea en este tema. En cuanto se refiere al futuro, los alemanes son muy optimistas, un 12% más que la media europea. Con la integración económica europea están más o menos de acuerdo, mayoritariamente de acuerdo. También están de acuerdo con este papel de líder en la Unión Europea, un 48% más que la media comunitaria. Las deudas del Estado, en opinión de los alemanes, no constituyen un problema tan importante. Solo el 37% consideran que constituyen un problema, mientras que el 71% del resto de los ciudadanos comunitarios consideran que la deuda del Estado es un problema que les inquieta. Lo que está marcando ahora el debate electoral en Alemania es ese abismo que se abre entre ricos y pobres. En opinión del 51% de los alemanes, esa desigualdad es el problema principal que tienen. Es un porcentaje superior al de muchos de los demás países de la Unión Europea. Estas discrepancias, estas diferencias de percepción con respecto a los problemas y lo que no lo son, esa diferencia que separa a los alemanes de sus vecinos europeos, es algo que nos tiene que dar que pensar, porque evidentemente esto afecta también a las instituciones democráticas. Europa, la Unión Europea, la eurozona en la crisis se ha convertido en un laboratorio de la democracia. Un laboratorio donde se realizan experimentos de todo tipo, en España, en Grecia, en Italia, por ejemplo. En España, el informe sobre la democracia en España del año 2013 ha constatado que se ha roto el consenso social. La cohesión social está tan amenazada en este país que parece que esta es la clave que nos permite explicar por qué es tan elevada la desconfianza con respecto al Parlamento y al Gobierno nacionales. En los últimos años, España habría dado tantos pasos atrás desde el punto de vista social, institucional y político que nunca se había visto nada igual en la historia democrática del país. En el caso de Grecia, Malk Neusauer, un historiador balcánico griego de la Universidad de Columbia, en un artículo que publicó en el Financial Times a finales del año pasado, con el título «La democracia está en juego en el sur de Europa». Pues bien, en este artículo opinó que la crisis griega pone de manifiesto el carácter débil de su sistema político. Se ha disuelto el sistema bipartidista, afirmaba, y se ha transformado en un sistema multipartidista en que se han reforzado los partidos extremos. El radical Syriza, que no plantea alternativas a la política de crisis, como no sea esa esperanza de que Grecia se convierta en el catalizador de una posible revolución en toda Europa o en todo el mundo. Esto a la izquierda. A la derecha tenemos Alba Dorada, un partido neonazi que niega el Holocausto, un partido que persigue a los inmigrantes, un partido violento, de forma que Neusauer nos advierte y nos dice: a menos que si este gobierno de coalición cae, un gobierno de centro-derecha de coalición, si cae el gobierno a causa, por ejemplo, del cierre de la radiotelevisión nacional, una medida muy polémica, una medida tomada sin ningún tipo de información a los socios de coalición, sin ninguna pregunta, ninguna información al Parlamento, si cae este gobierno,
nos dice que uno de los logros de la Unión Europea, es decir, poner punto y final al vertimiento de sangre en conflictos violentos en el territorio comunitario, este logro estará amenazado. Aquí estamos ante una tendencia de la democracia dentro de esto que yo he denominado Laboratorio Europeo sobre el futuro de la democracia. La situación en la República Federal de Alemania es totalmente distinta y lo es a tres niveles distintos. A nivel de tribunales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, a nivel de parlamentos y a nivel también de sociedad civil, de las organizaciones de distintos tipos de intereses. Empecemos por el principio, los tribunales. El Tribunal Constitucional ha podido entender de distintos asuntos relativos a cuestiones constitucionales que implicaban las políticas de salvamento europeas, unas políticas que el gobierno alemán intentó que se aprobaran a salto de mata de forma precipitada en el Parlamento. En una sentencia de fecha 28 de febrero del 2002 del Tribunal Constitucional se refuerzan los derechos del Bundestag en relación con la codecisión, de que se le pregunte, de que se pueda someter una cuestión al Pleno del Parlamento, en la cuestión también del veto, del derecho a veto que tiene el Bundestag. El 12 de septiembre del 2009 se falló otra sentencia en relación con las condiciones del Mecanismo Europeo de Estabilidad y se dijo que había que preguntar al Bundestag si había que aumentar este monto de garantía alemán de 190.000 millones, que es en este momento, y cualquier tipo de decisión sobre el MFF habría que someterla al Bundestag siempre que se pase a la fase de ejecución de dicha decisión. Es decir, en la República Federal de Alemania lo que estamos experimentando es una reparlamentarización. Los juristas, los politólogos llegan a la conclusión de que el Bundestag se habría reforzado notablemente con la política de gestión de crisis europea, no como un recurso automático, sino a causa de estas demandas presentadas por ciudadanos o también por ONGs, como por ejemplo puede ser Mehr Demokratie, más democracia. Los parlamentos. Si echamos un vistazo al caso del Parlamento griego, veremos que estos parlamentos nacionales están viviendo algo totalmente contrario. El Tribunal Constitucional griego no ha dictado sentencias que refuercen los derechos del Parlamento, más bien al contrario. El gobierno griego ha visto reforzada su posición en el sentido de que puede aplicar un procedimiento de emergencia para poder llevar a cabo las políticas de crisis necesarias para ejecutar las políticas de saneamiento y salvamento presupuestario. Se les ha permitido que tramitaran estas leyes en 3 días, solo 3 días en el Parlamento, no semanas, no meses, sino 3 días. Un día de comisión parlamentaria, un día en el Pleno y después al tercer día votación. ¿Qué consecuencias podría tener un socavamiento de este tipo de una institución democrática? Me gustaría citar a continuación a un filósofo italiano que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, Giorgio Agamben. Europa solo puede ser nuestro futuro, nos dice, si tenemos en cuenta que, en primer lugar, es nuestro pasado, y este pasado es algo que estamos liquidando cada vez más. Hasta aquí la cita. ¿A qué se refiere? El pasado se queda encerrado en los museos, nos dice, lo critica, pero al mismo tiempo se reduce la formación humanista, las escuelas y las universidades ven recortados sus presupuestos, las instituciones culturales quedan vacías de contenido y esto no permite que haya un contacto vivo entre el pasado y el presente, que sería lo deseable. Desde el punto de vista de la política económica, desde el punto de vista racionalista, con estas políticas de salvamento del euro. Todo esto debería hacernos volver la vista atrás para aprender, para tener en cuenta estas lecciones de la historia europea. ¿Cuáles serían esas lecciones? Lección número 1. Crisis
económica mundial, años 1928, 29, 30, hiperinflación en Alemania, política de austeridad del canciller federal del Reich Brüning, el desempleo masivo, el desmembramiento de la República de Weimar, 1933. En el debate actual de los constitucionalistas en Grecia, se está planteando la pregunta: ¿acaso es Atenas el Weimar o es Grecia la Alemania de la República de Weimar del siglo XXI? Segunda lección, el sur de Europa. Esta es una lección positiva, que conste. 1974 a 1985, en el sur de Europa, transiciones democráticas, consolidaciones de democracias nuevas a través de la Unión Europea, en aquel momento Comunidad Europea, que apoyó estos procesos a través del proceso de ampliación, con el apoyo también de la República Federal de Alemania, la Fundación Friedrich Ebert, la Konrad Adenauer. Estas fundaciones estuvieron activas aquí en España, en Madrid. Yo estuve en aquella época también en este país. Hicieron estudios sobre este tipo de temas y prestaron su apoyo a este proceso. Es una lección que deberíamos asimilar, deberíamos tener muy en cuenta la situación en que nos encontramos. Lección número 3. La caída del telón de acero, reunificación de Alemania, 1990. Tratado de Maastricht, 1991 y 1992. Con esa decisión entre el presidente de la República Francesa, el señor Mitterrand, y el canciller federal, el señor Helmut Kohl. Esa preponderancia excesiva del marco alemán, una moneda que era excesivamente fuerte, que no hacía más que desestabilizar, amenazar al resto de monedas europeas, que obligaba al resto de monedas a entrar en una espiral de devaluación. Resolver, neutralizar este tipo de efectos a través del desarrollo paulatino de una moneda comunitaria común a todos, el euro. Y eso a pesar de que en la Unión Europea, en los futuros países del euro, pues se sabía perfectamente que el espacio euro no iba a ser perfecto. Se debatió largo y tendido esta cuestión. Se trataba más bien de una decisión de tipo político. Y se trataba de crear el euro que encerraba problemas que todos conocían. Una lección que tenemos que aprender. Se creó el euro sin una política bancaria, fiscal, etcétera, común. Los jefes de Estado y de Gobierno de la época asumieron esta responsabilidad y entre ellos se encontraban los de Francia y los de Alemania. Tenemos pues fallos de construcción. ¿Cómo podemos repararlos? Pasemos ya al presente y al futuro. Como es bien sabido, el gobierno alemán, desde que se puso de manifiesto que Grecia se estaba adentrando en una crisis de la deuda, desde que se puso de manifiesto que Irlanda y Portugal iban a tener también problemas presupuestarios graves, desde entonces Alemania ha abogado por apoyar la política de salvamento europea en dos pilares. Primero, austeridad, ahorros presupuestarios y, por otra parte, aumento de la competitividad, es decir, realizar reformas estructurales para aumentar la competitividad, y esto había que conseguirlo a través de la exportación. Martin Wolf, que es redactor del Financial Times, en un artículo muy polémico que data de hace 2 meses, defendió que este modelo alemán no era adecuado para toda Europa o para la zona euro, y mucho menos aún para los países que estaban en crisis. Sus argumentos eran los siguientes. Según él, la posición del gobierno alemán de intentar convertir a los pequeños países de la zona euro en copias de sí misma, un modelo que funcionó tan bien para Alemania, ha abocado a la zona euro en su totalidad a una crisis. Esa estrategia fracasará, ha afirmado taxativamente. Por una parte,
hace referencia aquí a los efectos de los presupuestos restrictivos del 2009 al 2012, unos presupuestos que han aplicado Irlanda, Portugal y España y que han abocado a estos países a procesos de recesión y de estancamiento en que se encuentran encallados. Estas recesiones, nos dice el autor, se van a traducir en una reducción salarial y no se van a poder superar con una mayor orientación hacia la exportación, porque, en su opinión, el mundo no podría absorber esas exportaciones europeas. Si resulta que todos los países se ponen a exportar, esas exportaciones deberían fluir al mercado mundial porque esas exportaciones no podrían ser absorbidas por el resto de países de la zona euro y aunque solo fuera por este motivo, el modelo no podría funcionar. Es decir, sin un refuerzo de la demanda interna en Alemania, en los países de superávit y en los países que están en crisis, sin que se produzcan sin que se verifiquen estos factores, los países que están en crisis no podrán salir de esta situación. Así pues, la zona euro no es una pequeña economía, es la segunda zona económica del mundo. Es demasiado grande como para poder conseguir grandes cambios en materia de comercio exterior en una zona post-crisis. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas a este modelo alemán? Pues bien, yo creo que en este contexto es muy interesante examinar los debates intraalemanes sobre las alternativas que existirían potencialmente a las políticas de austeridad. Las alternativas que no cuestionan los ahorros, pero que complementan dichos ahorros con una perspectiva orientada a las inversiones y el gasto. Mencionaré simplemente a la Federación Sindical Alemana. Michael Sommer, el 1 de mayo, expuso a la opinión pública una especie de plan Marshall europeo para los países del sur de Europa, siguiendo un poco ese modelo del plan Marshall que vino después de la Segunda Guerra Mundial, para dar un impulso de crecimiento, para fomentar una industria del crecimiento. Ralf Fuchs, uno de los dirigentes de los Verdes, aboga más bien por un crecimiento inteligente que apueste por las tecnologías eficientes desde el punto de vista energético. Esa sería la prioridad. Más democracia. Una ONG alemana propugna que haya más referendos en la política europea destinada a superar la crisis. En fin, voy llegando ya a mi conclusión. Me parece que todas estas propuestas son importantes, sí, que estarían bien para una estrategia a largo plazo, para una Europa orientada al crecimiento, orientada al progreso económico, unas soluciones que podrían contribuir a que la Unión Europea no se identificara con el estancamiento ni tampoco con el desempleo, sino con la prosperidad y la democracia. Quiero acabar exponiéndoles una reflexión, una idea que es nueva en este debate, pero que merece ser tomada muy en serio. Daniel Innerarity la ha asumido, es de Jürgen Habermas. Nos dice, vivimos en un mundo interdependiente en materia económica, social, democrática en Europa, y en este mundo cada vez más interdependiente, en este mundo social europeo interdependiente, tendremos que acostumbrarnos a aceptar los gobiernos de los demás. Tendremos que asumirlos, porque cada vez más deciden los otros. Los otros deciden qué sucede en Grecia, en España, en Portugal. Lo que se decida en estos países va a tener un impacto sobre la República Federal de Alemania, por ejemplo. ¿Hasta qué punto podrá asumir Alemania unas garantías sin amenazar sus soluciones para sus propios desequilibrios sociales? Por otra parte, lo que decida el Tribunal Constitucional en Alemania, el Bundestag, el gobierno alemán, tiene un impacto directo sobre los países que están en crisis, sobre el resto de la Unión también. Pues bien, en este mundo tendremos que redefinir lo que es soberanía democrática y nuestra contribución
de un proyecto de investigación europeo con contribuciones de Bremen es este concepto de democracia multiestrato. Hay una democracia dentro de otra democracia, dentro de otra democracia. Tenemos unos gobiernos que se coordinan en el Consejo Europeo. Y esta estructura también se reproduce en el caso de los parlamentos, que están interrelacionados, se coordinan, cooperan a través de redes parlamentarias con el objetivo de valorar qué impacto tendría una decisión en un país, por ejemplo en Alemania, sobre el resto de los países. Estos países que no tienen un derecho de representación en ese Parlamento. La cooperación también de la sociedad civil más allá de las fronteras, y en este sentido es crucial el pensamiento, esa idea de la solidaridad, y también la interrelación de los medios de comunicación y de las opiniones públicas, la creación de una opinión pública transnacional. Jean Monnet dijo en su momento: las crisis crean Europa, un pensamiento que también ha hecho suyo Pavel Karolewski, y dijo que la suma de las soluciones que se encuentren a estas crisis será el resultado. Yo creo que he hecho un esfuerzo al menos por acabar con una nota positiva, y yo espero que estas soluciones puedan contribuir a que aceptemos más las decisiones de los demás, pero también los efectos de nuestras propias decisiones sobre los demás. Esto tendremos que tenerlo en cuenta en mayor medida en nuestros procedimientos de toma de decisiones como ciudadanía europea, como países democráticos europeos. Estos instrumentos institucionales tendremos que tenerlos muy en cuenta.